En Janus Henderson Investors le ayudamos a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Janus Henderson, invirtiendo en un futuro mejor, juntos. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de En Acción, el podcast para el inversor inteligente de Expansión. Mi nombre es Roberto Casado, corresponsal económico de Expansión, y hoy tenemos con nosotros a Rosa Duce, directora de inversiones de Deutsche Bank en España. Hola Rosa, bienvenida, ¿cómo estás? Pues muchas gracias, muy bien, gracias. Estamos llegando a final del año 2025, un año muy intenso en los mercados, y antes de empezar a hablar de perspectivas, me gustaría una pequeña valoración de este ejercicio. Ha habido varios grandes temas que han movido el mercado. Estuvo Trump con sus aranceles, sus cambios de posición, ha estado el tema de la inteligencia artificial, en Europa hemos tenido el tema del estímulo fiscal en Alemania y siempre la política monetaria de los bancos centrales alrededor de todo ello. ¿Cuál tú crees que ha sido el factores más importantes de lo que ha pasado en el mercado este año? Bueno, lo primero es que si alguien nos hubiera dicho hace un año, ¿no?, que íbamos a terminar el año con todo lo que ha pasado, como estamos terminando, con lo que esperamos terminar, la verdad que ya nos hubiéramos felicitado, ¿no? Han sido muchas cosas. Es verdad que en Estados Unidos sin duda el tema ha sido los aranceles y efectivamente si hay una burbuja, no hay una burbuja en todo el tema de la inteligencia artificial, y en Europa Alemania ha sido claramente, ¿no?, como el gran tema y sobre todo la gran apuesta, ¿no?, de cara al año que viene. Uh-huh. Y de cara al presidente del año que viene, porque el gran debate, al menos en bolsa, es si hay una burbuja, no, la inteligencia artificial. ¿Cuál es tu visión ahí? Mira, nosotros siempre decimos que aquí la pregunta es sobre valoración o burbuja, ¿no? Porque la respuesta es muy diferente. Nosotros sí que creemos que puede haber algo de sobrevaloración, pero no en todas las compañías. Al final esto es un cambio disruptivo, lo estamos viendo en toda nuestra vida, tanto individual como a nivel de empresa, y claramente está para quedarse. Aquí la pregunta no es si la IA tiene futuro, que claramente lo tiene, yo creo que nadie lo duda, sino es si todo el dinero que se está gastando en infraestructura de la inteligencia artificial va a ser realmente rentable, ¿no? O todo lo rentable que descuentan algunas valoraciones. Esa es tanto burbuja, ¿eh? Nosotros creemos que no, creemos que sí que puede haber algo de sobrevaloración, pero hay una gran diferencia con respecto, cuando muchas veces se compara, ¿no?, con la burbuja de los años 2000, pues es que si miras estas empresas tienen unos beneficios impresionantes ya hoy, no son expectativas, son números reales, tienen una capacidad de seguir invirtiendo extraordinaria, ¿no?, con unos planes de inversión en los próximos años enormes. Sus niveles de deuda son relativamente bajos y luego además tienen muchísimo efectivo. Entonces no se puede comparar realmente. ¿Que han subido mucho en bolsa y que puede haber algo sobre valoración en algunas compañías? Pues probablemente sí, pero una burbuja, desde luego nosotros no creemos que sea, y que además vemos que efectivamente el sector tecnológico americano va a seguir siendo el futuro y todo lo que se desarrolla alrededor, porque esto ya va calando al resto de la sociedad, claro. Uh-huh. Pues que hay gente, inversores, que ven que puede haber una rotación hacia los valores más que los tecnológicos, los del resto de sectores que pueden ser los beneficiarios precisamente del uso de inteligencia artificial. ¿Tú crees que estamos llegando ahí o todavía es pronto para...? Yo creo que todavía es un poco, creo que todavía hay recorrido para los grandes, porque en el fondo dominan aquí la clave, que son los datos. Al final toda la inteligencia artificial viene del dominio de los datos. Estas compañías siguen siendo los grandes tenedores de los datos, ¿no? Y por tanto son los que tienen potencial para seguir creciendo y seguir investigando. Pero luego es verdad que ya no solamente son ellos. Hasta ahora eran solamente estos valores y ahora esto cala y hay otros sectores que se van a beneficiar de esa nueva tecnología y por tanto ya no es una subida solamente de unos pocos, sino que probablemente veamos cómo se va un poco, se puede trasladar al resto de sectores. Uh-huh. Y para un inversor español, europeo, ¿crees que hay que estar ahí en bolsa, activos americanos? Porque hubo un debate, sobre todo a principios de año, de oye, ya hay que volver a traer el dinero a Europa porque está muy alto, y luego Trump, etcétera, el dólar. ¿Pero crees que hay que tener exposición a ese mercado, por todo lo que estamos hablando, que al final es donde está el corazón del desarrollo de la inteligencia artificial? A ver, nosotros, independientemente de la inteligencia artificial, siempre decimos que las carteras tienen que ser globales y cuanto más diversificadas, mejor. En este caso, además, es que lo que nos dice la historia, y esto no hay que ser un lince, lo que nos vemos todos los días es que cuando sube el mercado americano, el resto del mercado sube, y cuando cae el mercado americano, el resto del mercado cae. Esto no hay que ser un gran ingeniero en finanzas, ¿no? Lo que pasa es que dentro de esto, efectivamente, a principio de año, lo que vimos es que había una cierta desconfianza, ¿no?, o miedo a esa política que llegaba con la nueva administración americana, y bueno, pues mucho dinero se fue de Estados Unidos hacia Europa, ¿no? Coincidiendo además con la llegada del nuevo gobierno en Alemania, que prometía esos grandes cambios estructurales de la economía alemana, ¿no? Y por eso vimos también la caída del dólar y vimos esa salida, ¿no?
Una vez que esto se ha estabilizado, lo que estamos viendo es que el dólar se ha estabilizado en torno a 1,16, está ahí y no se ha movido más, y estamos viendo cómo vuelve el atractivo de los valores americanos, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener exposición a Estados Unidos, sí, probablemente no tanta como Europa, a menos de que tengas realmente mucho, sobre todo por el riesgo cambiario, ¿no? Porque tienes ahí un riesgo dólar que estás incorporando, pero claro que hay que tener posiciones en Estados Unidos y seguimos pensando, de hecho, bueno, pues que la bolsa americana va a seguir creciendo y que por tanto las otras irán detrás, ¿no? Uh-huh. Aquí mencionas el tema dólar, ahí, porque hay varias versiones sobre por qué se ha depreciado este año. Hay quien habla del riesgo Trump, pero parece que lo que puede influir más es el diferencial de tipos de interés, ¿no? Que al final la Fed ha entrado en un proceso de recorte de tipos más agresivo que en Europa. ¿O cómo explicarías tú la depreciación del dólar? Yo creo que la primera parte del año hubo un poco de todo, ¿no? Nunca hay una razón sola. Un poco de todo. Efectivamente, cuando llegó la nueva administración americana empezó a decir, y llegó, ¿no?, el famoso Día de la Liberación y esos miedos a que pusiera esos aranceles tan altos, sobre todo la desconfianza, ¿no? Mucha desconfianza en injerencia de la administración americana dentro de las instituciones americanas. Todo eso generó mucha desconfianza sobre los activos americanos. Unido también llegó a principios de año DeepSeek y la nueva inteligencia artificial china y los miedos a que efectivamente le llegara la competencia. A eso se añadió ese buen tono en Europa, porque si Europa no hubiera hecho nada, pero justo cambia el gobierno alemán, porque las elecciones de Alemania fueron a finales de febrero, y llega un gobierno alemán de coalición y promete hacer un montón de medidas fiscales que consiga la economía europea sacarle del estancamiento. Si lo sumas a esa política de defensa que obliga a Europa a invertir más, bueno, pues se dio las razones fundamentales para que un Banco Central Europeo que parece que ya estaba al final de las bajadas de tipos, hubo una Reserva Federal Americana que tenía dudas sobre su independencia, bueno, pues eso se provoca esa caída, ¿no?, del dólar americano. A partir de ahí, desde el verano se ha estabilizado. Ya no hay esos miedos, ya está claro el tema arancelario. Yo siempre digo que el problema no es que hay un arancel del 15, del 20 o del 35. El problema es saberlo. Y las grandes dudas sobre la Reserva Federal Americana en la primera parte del año era que había mucha presión para que bajaran los tipos, pero por otra parte la Reserva Federal lo que decía es que si no tiene claridad no puede saber cómo va a impactar los aranceles. Una vez que los aranceles se han fijado, ya hay claridad para poder hacer una política monetaria acorde con esas expectativas de inflación. Entonces ya la Fed ha hecho sus cálculos y se ha dado cuenta, bueno, pues que el mercado americano de trabajo pues está fuerte, pero no tan fuerte como parecía, que el miedo inflacionista pues se va reduciendo y que tiene capacidad para bajar los tipos, que es lo que está haciendo ahora. De hecho, hablamos en las horas previas a la reunión de la FED de diciembre. ¿Qué esperas de esta reunión y sobre todo qué esperas en la tendencia de los próximos meses o el próximo año? Yo creo que la Fed se ha metido en un ciclo ya más bajadas de tipos. Los tipos en Estados Unidos están relativamente altos. Quiere llegar a niveles neutrales. Ha sido muy cauta, como decía antes, a la hora de bajar los tipos, porque necesitaba claridad sobre los aranceles. Ahora ya la tiene. Tiene también claridad sobre la política fiscal, una vez que ya se ha introducido en Estados Unidos esas rebajas fiscales que también ha puesto en marcha la administración Trump. Ya tiene mucha más visibilidad y se puede permitir el lujo de seguir bajando los tipos. La reunión de hoy probablemente baje tipos, es lo que el mercado descuenta, que baja otros 25 puntos y creemos, de hecho, que de aquí a finales del año que viene va a seguir bajando hasta llegar los tipos en torno al 3%, 3,25%, que sería un poco el nivel neutral. No se está metiendo en una política monetaria expansiva todavía, ¿no? Los tipos, si los deja en niveles neutrales, pues serán unos tipos de interés acordes con una economía que debería ir cogiendo tracción y que volvería a los niveles de crecimiento potenciales, ¿no?, a finales del año que viene. ¿Y ves posibilidad de que bajen incluso más, especialmente en función de quién elija a Donald Trump como próximo presidente de la Fed? Ese es un riesgo importante, sí, es un riesgo. A ver, ahora mismo es verdad que hay mucha presión por parte de la administración Trump porque bajen los tipos de interés. Se ha dudado incluso de la independencia, ¿no?, de la Reserva Federal. Hay cambio, como bien dices, en la presidencia de la Fed en mayo. Vamos a ver, ¿no?, quién pone como nuevo presidente de la Fed. Los rumores del mercado, como todos, ¿no? Los rumores del mercado están diciendo que podría ser Hasler, que es ahora el jefe de la oficina económica de la Casa Blanca. No se sabe. En cualquier caso, yo creo que la persona que elijan la va a elegir el secretario del Tesoro americano, que es un señor que conoce la industria, que lleva mucho tiempo trabajando en la industria, que conoce los efectos de una Fed no independiente que puede tener el mercado. Y si sumamos a esto el hecho que probablemente la economía americana va a crecer bastante más a finales del año que viene, se juntan muchas cosas. La Fed está bajando los tipos,
Tienen una política fiscal expansiva porque han bajado los impuestos y han metido mucho dinero en la economía. El año que viene se celebran los 250 años de la independencia americana. Y eso va a generar también, alrededor del verano, pues momentos de más gasto, más demanda doméstica. Realmente la economía americana va a crecer lo suficiente como para no necesitar más estímulo, ¿no? Mundial de fútbol. El Mundial de fútbol, sí. O sea que es verdad que son factores que parece una tontería, ¿no? Pero ya lo vimos cuando fueron los Juegos Olímpicos en París, ¿no? En Francia, pues siempre se genera más demanda. Entonces, si la economía crece lo suficiente, tampoco hay tanta presión para seguir bajando. Pero en otro lado, el peligro que hay gente que ves que empiece a haber una gran destrucción de empleo por el tema de la inteligencia artificial. No sé si ves que puede haber algún riesgo o crees que es pronto todavía para que se note el impacto en las grandes cifras de empleo. A ver, yo siempre digo que siempre que hay un cambio que sea disruptivo, existen estos miedos, pero siempre ha pasado en la historia de la humanidad, parece que se nos ha olvidado, ¿no? Yo pongo siempre el ejemplo, que es muy tonto, pero es que el día que aparecieron los automóviles, ¿no? El señor que iba con una calesa, ¿no? Con sus caballos, pues evidentemente pues ya o se sacaba el carnet de coche o tenía un problema, ¿no? Con lo cual, cuando hay un cambio tecnológico, hay un cambio disruptivo, un avance importante, se destruyen los empleos, pero se generan otros. Por tanto, lo que habrá es, efectivamente, se destruirán algunos trabajos y aparecerán otros. No, lo que hay que hacer, efectivamente, es trabajar para que esas nuevas tecnologías vayan acompañadas de una buena formación de los futuros trabajadores, ¿no? Uh-huh. Y viniendo a Europa, hemos comentado el tema de Alemania, pero entre las grandes bolsas la mejor ha sido la española en 2025. ¿Crees que esto es simplemente porque estábamos, digamos, en catch-up respecto al resto de países o porque España, bueno, está el peso de la banca, ¿no? Que supongo que es lo que más ha influido? ¿Y crees que esto se puede mantener o ha sido eso, un momento de pillar valoración con otros mercados y ya está un poco agotado? Bueno, de nuevo pueden ser una vez más las dos cosas, ¿no? Es verdad que ha subido mucho este año, pero que veníamos con un desfase importante con respecto a otros índices europeos que lo habían hecho mejor los años anteriores. También es verdad lo que dices, ¿no? El peso del sector bancario, la banca ha recuperado una barbaridad este año y por tanto el peso del sector bancario en el IBEX también ha ayudado. Yo creo que también estamos en un mundo de cara al futuro. El peso que tenemos del sector eléctrico en los índices, el índice español también es importante. Primero porque tiene una política de dividendo muy atractiva y segundo porque al final estamos hablando de que la electricidad cada vez va a ser más importante, ¿no? Ese proceso de electrificación en Europa unido a la gran demanda de energía eléctrica que se va a producir ligado a los centros de datos de la IA, pues hace que, bueno, pues esa composición también que tenemos en España de bancos, sector eléctrico, también pueda ayudar a que lo siga haciendo mejor. Pero tampoco pensemos que se puede repetir un año como este. Este ha sido también mucho porque nos habíamos quedado muy desfasados con respecto a años anteriores. ¿Pero crees que todavía puede subir un poco más? No sé Yo creo que puede seguir porque somos positivos para la bolsa europea el año que viene y para la española también. Sí, porque el IBEX, 17.000 puntos sería el próximo objetivo, ¿no? Sí. Que no está muy lejos. No está muy lejos, está muy lejos. A ver, nosotros creemos que el año que viene va a ser un buen año en general en el mercado, porque estamos hablando de un ciclo económico positivo. Al final las bolsas lo que hacen es descontar, ¿no? Descontar los beneficios futuros. Y si la economía crece más en los próximos 2 años, la economía mundial va a crecer más, porque con políticas monetarias de tipos más bajos, con políticas fiscales de más gasto, lo normal es que la economía crezca más. Si la economía mundial crece más, los beneficios de las compañías también serán cada vez más altos. Por tanto, las bolsas lo deberían de hacer bien. ¿Quiere decir que vamos a repetir un año como este? Que se nos ha olvidado, pero este año parece que va a terminar con fuertes subidas, pero tuvimos momentos muy malos. Tuvimos marzo, abril con los aranceles, julio, primeros de agosto con las dudas, con primero la subida de tipo del Banco de Japón y la duda sobre la inteligencia artificial. O sea que va a haber momentos de caída, pero lo normal es que en un ciclo económico positivo los beneficios sean positivos y por tanto el año sea bueno. Uh-huh. Bolsa europea que manejáis para el año que viene, ¿un 10% de subida? Sí, a ver, estamos hablando de unos índices que pueden ir efectivamente entre un 8 y un 10% de subida. En el caso de Estados Unidos más o menos lo mismo. Lo que pasa es que no todos los sectores van a comportar igual. Seguimos hablando que el sector bancario nos gusta porque creemos que con la política de tipos positivos al final los márgenes de interés son altos, las ganancias empresariales de los balances bancarios están muy bien saneados, tienen ratios de capital muy altos. Tiene además una ventaja que es un sector cíclico, por tanto si la economía crece más, pues también los impagos son menores, las provisiones son menores. Todo ese dinero que se va a gastar en Europa al final lo canaliza el sector bancario y si te vas a Estados Unidos se espera una importante desregulación por parte de la administración Trump que también debería ayudar. Por tanto, el sector bancario nos gusta,
Nos gustan también otros sectores, por supuesto el industrial y todo lo que tiene que ligar con todo este plan de infraestructuras. Otros sectores que a lo mejor no han subido tanto este año, como el de salud, ¿no? Que por valoración está mucho más atractivo y ha sido un sector que nos ha comportado tan bien. O sea, yo creo que no va a ser como este año, que solamente sube una parte del mercado, sino que podemos ver algo más. Defensa, también mencionamos algo. Defensa. ¿Puede seguir subiendo o ya está? Bueno, Defensa tuvo una gran subida, ¿no? A principios de año, luego ha empezado a consolidar en la última parte del año. Nosotros en Defensa como tal no lo metemos solo de Defensa, siempre hemos cogido sector industrial, y dentro del sector industrial, pues Defensa es una parte. O sea, no solamente lo que es los puros valores de Defensa, sino más hablando de sector industrial en general, que cubre Defensa, pero también cubre otros sectores, ¿no? Ligados a la infraestructura. Antes hablas de que recomendáis diversificación al inversor, no solo en lo que es zonas geográficas, sino también, supongo, en clases de activos, ¿no? Uh-huh. Una cartera modelo, ¿no? Para un inversor, ¿cuánto tendría que tener renta fija, renta variable? A ver, modelo depende para quién, ¿no? A ver, nosotros en general, ¿no? Una cartera que llamamos moderada tendría como un 35% de renta variable. Nosotros solemos llamar moderada esta cartera porque al final el inversor español es más bien conservador. O si yo voy a mis contrapartes en el resto de Europa, mis compañeros, ¿no? En el resto de Europa, pues por ponerte un ejemplo, si me voy a Bélgica, mis compañeros los belgas te dirían que para un inversor medio belga, por lo normal es tener más del 50% en bolsa, ¿vale? Pero en España generalmente el inversor es un poco más conservador, supongamos que es un 35%. Pues para un 35% mismo que sería el medio, pues nosotros ahora mismo en las carteras tenemos casi un 40%. O sea, eso te da un poco la idea de que nos gusta la renta variable, queremos que lo pueda hacer bien, avisando que esto es para un inversor a medio y largo plazo, que va a haber sustos temporales, que puede caer, pero que en un ciclo positivo debería de ir bien. En renta fija tendríamos otro otro 60%, un 35% tendríamos un 40%, pues a lo mejor tenemos un 35% un 55% en renta fija, pero sobre todo renta fija de calidad. O sea, al final, la renta fija corporativa te da rentabilidades atractivas, y te da esa seguridad en la cartera que te pone un poco de equilibrio en todo lo que te puede dar la volatilidad de la renta variable. Y luego ahora mismo tendríamos muy poco en efectivo, muy poco. La verdad, porque no merece la pena. Ya no te está pagando ni siquiera la inflación. Y otro tipo de Estamos empezando a liderar los mercados privados, que yo creo que ahora también es algo que está cada vez más en boga, todo lo que tiene que ver con inversiones en mercados privados, que cada vez son más atractivas. Lo que pasa es que ese sí que es un universo que hay que explicarlo muy bien. Hay que explicarlo muy bien porque la mayor parte de los inversores son muy ajenos a este tipo de activos. Ahí tenemos infraestructuras, tenemos también todo lo que tiene que ver con inmobiliario, real estate, tenemos también lo que son bonos privados, acciones privadas, o sea, de empresas que todavía no han salido a cotizar a bolsa. Yo creo que es un universo interesante, pero primero hay una pequeña parte de la cartera pequeña y hay que explicarlo muy bien. Y luego, por supuesto, materias primas. Ahí yo creo que el oro nos ha servido muy bien este año de diversificador. Y es verdad que puede seguir subiendo, no a esta velocidad, porque los bancos centrales siguen demandando mucho oro, pero es como diversificador en las carteras, yo creo que es una parte interesante. De hecho, el oro, tú lo explicas sobre todo por el tema de los bancos centrales como compradores, más que como refugio al que han acudido inversores que estuvieran en... De nuevo, hay un poco de todo. En la primera parte del año probablemente ha habido mucho refugio, porque como se salió del dinero del dólar, que es el activo refugio por excelencia, pues se fue mucho dinero hacia el oro. Pero es verdad que ha coincidido que los bancos centrales emergentes están construyendo mucha cartera y diversificando mucho las reservas. Hay mucha demanda por parte de ETFs, ¿no? de fondos cotizados de oro físico, primero por parte de institucionales, pero ahora también de inversores privados. O sea que, de nuevo, cúmulo de circunstancias que hacen que el oro vaya a seguir siendo demandado, pero es verdad que la subida de este año ha sido muy fuerte. Tampoco podemos esperar que todos los años el oro pues te haga una subida como la de este año. ¿Y criptodivisas? Que hay gente que la sigue mucho. No sé si vosotros lo miráis, seguís o no. Las miramos, las carteras no las metemos. Creemos que es un activo demasiado especulativo para un inversor que quiere lo que quiere al final. O sea, la mayor parte de nuestros clientes lo que quieren es proteger su patrimonio y tener algo de rentabilidad. Nadie quiere... es muy difícil que te hagas millonario. Entonces, lo que se trata es, pues eso, tener poco a poco, generar rentabilidades positivas, porque a largo plazo, evidentemente, lo famoso, ¿no? El tipo de interés compuesto, al final, el hecho de que todos los años vayas reinvirtiendo el capital más lo que vas ganando, pues al final te va permitiendo generar esa rentabilidad que supera la inflación y te permite mantener tu vida, ¿no? Antes hablas de que el inversor español es algo más conservador. Esto está cambiando un poco, viendo cómo la bolsa ha subido estos años, incluida la española.
Sí, La gente está tomando un poco cambiando, más de pero riesgo, todavía no. cuesta mucho porque todavía hay mucho dinero en España en depósitos, muchísimo dinero en depósitos. Y cuando miras lo que te paga un depósito hoy en día es que no te paga ni siquiera la inflación. Entonces, al final, la inflación se está comiendo la rentabilidad. Pero es muy difícil, porque además yo creo que nos hizo mucho daño el año 2022. El año 2022, como la renta fija lo hizo tan mal y se perdió tanto dinero, tú cuando la bolsa cae, y el señor que invierte en bolsa ya sabe que puede perder dinero. Y por tanto, no le hace gracia, lógicamente. Pero si pierde dinero en bolsa, pues ya sabe, bueno, pues que la bolsa al final a largo plazo me puede terminar compensando y ya está acostumbrado a las caídas. Pero claro, ¿qué pasó en 2022? Veníamos de unos años en que como los tipos de interés estaban en cero, los depósitos no me pagaban nada, pues mucho inversor conservador se fue yendo hacia activos de renta fija que tienen riesgo bajo, pero tienen riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Que llega el año 2022 y el drama para un señor que pierde un 15% en bolsa o un 20%, pues no le preocupa, porque ya sabe que puede recuperar. Pero una persona que es habitualmente no perdía nunca nada, de pronto pierde un 5%, un 6%, es un drama. Es un drama porque no quería perder nada. Entonces, ¿qué pasa? Que después de esto llegamos a la época de tipos de interés alto y ha vuelto mucha gente a los depósitos. Claro, ahora de nuevo estamos un poco, no al problema de tipos cero, pero sí tenemos un problema de que los depósitos ya no te pagan la inflación. Por tanto, tienes que intentar buscar esa rentabilidad que te compense el coste de la inflación. Y ahí es donde el inversor español está empezando a buscar, ¿no?, otras fuentes de rentabilidad, pero con mucho cuidado, ¿no? Y estamos viendo cómo le cuesta mucho a la gente salir del depósito para ir a otro tipo de activos. Sí, en renta fija es que existe este concepto de cómo es fija, pues nunca voy a perder, ¿no? Claro, llega el año 2022 y a lo mejor pierdes, no es que perdieras un 20, no, si es que perdías un 5, un 6, alguna carrera que tuviera renta fija un poco más de riesgo, un 8, pero es un drama para una persona que estaba acostumbrada a tener un depósito y que como consecuencia de los tipos cero se tuvo que ir buscando otro tipo de activos para tener algo de rentabilidad, ¿no? Asumiendo efectivamente lo que dices, ¿no?, que la renta fija es fija. Pues no es fija. Y precisamente, siguiendo con esto, antes hablamos de la FED, del Banco Central Europeo. ¿Qué esperáis en el próximo año? Pues la verdad es que no hemos hablado mucho de Europa, pero Europa se enfrenta a 2 años también que el crecimiento va a ser más alto, porque estamos viendo cómo estos paquetes fiscales, al final, con unos tipos de interés que ya están en niveles bajos, pues hace que la economía crezca. Con los tipos actuales es muy difícil que el Banco Central Europeo siga bajando porque no le hace falta. O sea, creemos que lo va a mantener en torno al 2% y a menos de que haya una sorpresa negativa que haga que estas expectativas de crecimiento positiva pues no se materialicen, tendría que bajar algo más, pero nuestro escenario base es que mantiene el 2% todo el año. Muy bien. Pues bueno, yo creo que hemos tratado ya casi todo, pero para acabar me gustaría hablar de los riesgos. Si ves para el año que viene, no sé si es Trump que salga con una cosa rara, temas geopolíticos o volvemos a la IA y que pase algo en ese entorno de que las grandes inversiones... Sí, a ver, riesgos siempre hay, porque yo siempre digo que tenemos la memoria corta, se nos olvida lo que pasó en el pasado, ¿no? Siempre hay riesgos, los geopolíticos están ahí y pueden aparecer siempre, lo hemos visto este año y lo hemos visto continuamente en la historia económica, ¿no? Evidentemente el tema de Ucrania, Rusia, pues sigue sin resolverse, Taiwán, China, pues está ahí y esos riesgos siempre van a estar ahí y no sabemos cuándo aparecerán o si aparecerán. Por supuesto, el que has mencionado antes, que los bancos centrales se equivoquen, ¿no? Y en este caso es que la FED se equivoque y termine bajando los tipos más de lo que realmente sería necesario por un error político. Puede ocurrir también, claro. La IA, ¿no? Hasta qué punto ese miedo a una burbuja puede hacer que se genere ese miedo a sobrevaloración, burbuja y termine cayendo. En Europa, ¿no? Que no se materialicen bien esos planes de gasto fiscal, sobre todo en Alemania, que no lleguen a buen puerto y no consigan lo que en el fondo quieren hacer, porque no se trata de gastar dinero por gastar. Alemania se ha metido en un paquete, en un programa de reformas que va a durar 10 años, que es dinero para invertir, pero también es reformas estructurales. Entonces, si por lo que sea no se avanza lo suficiente, pues el mercado se puede ver diciendo, pues es que yo he comprado una historia de más crecimiento en Europa, más beneficios en Europa, porque vamos a ver que Alemania va a tirar del resto de la economía europea y si Alemania no tira, pues hombre, nosotros tampoco estamos para tirar cohetes, ¿no? Entonces, realmente esto también puede ser un riesgo. Como siempre, en el mercado siempre hay. Siempre hay. Pero en cualquier caso, tu consejo sería estar invertido
no aparcar el dinero en un depósito, aunque sea de manera con una cartera equilibrada, ¿no? Sí, porque al final la mayor parte de nosotros no invierte para mañana y para pasado, porque si yo invirtiera para mañana o para pasado, evidentemente no tendría ningún riesgo. La mayor parte de nosotros invertimos a medio y largo plazo, ¿no? Entonces, en el medio y largo plazo el riesgo te termina pagando siempre que estés bien diversificado. Y momentos de sustos en el mercado, claro que los va a haber, sí, siempre los hay. Pero al final, bueno, pues cuando te mantienes invertido durante el tiempo, pues te termina pagando, ¿no? Bueno, Rosa, y como está todo, muchas gracias por acudir al podcast de Expansión. Esperemos que acabe bien el año y el que viene sea todavía mejor para los mercados. Efectivamente, yo ya firmaría con uno como este, la verdad. Eso que quedan unos días. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y nada, esto es En Acción, el podcast para el inversor inteligente de Expansión, dirigido por Amparo Polo y realizado por Cristina de Rojas.